César Milán, encantador de perros, ¿no? Que creo que en inglés es perros desesperados o algo así. ¿Quién sabe? No sé por qué siempre les cambian los títulos a las películas, a los programas y a las películas. Les ponen títulos bien chafas. Creo que no es novedad para ustedes, amigos, que yo soy fan de los lomitos. De hecho, yo tenía uno pues ahí está su foto, que lo extraño mucho. Yo soy fan de este señor, ¿no? De César Milán. En cada uno de los programas veo la calidad de ser humano que es él. El hecho de que una persona, que tampoco es garantía, ¿verdad? Pero el hecho de que una persona tenga respeto por los animales, por la vida, y me refiero a la vida en general porque yo creo que antes, la generación de nuestros padres y así, era muy diferente la perspectiva o la visión que se tenía de los animales, ¿no? Yo de repente lo llegaba a ver con las personas que convivía y ellos como que no le daban tanta importancia a los animales como la gente de mi generación sí lo hacemos, ¿no? Y al menos desde mi punto particular de vista, es que para mí un perro es un ser vivo, ¿no? Y es un ser vivo que ha generado una profunda relación con el hombre. Si una persona tiene la capacidad de ser humano con un ser vivo, porque al final del día el tema es lo que hay de fondo, ¿no? Y es el respeto a la vida y de que no hay prejuicios. O sea, por eso es que de repente las personas les agrada más a alguien que tiene afinidad con los animales, va más allá de lo superficial, ¿no? Y que tiene corazón y es cálido y cosas como esas, ¿no? Entonces, para empezar ya desde ahí, todo lo que él de repente platica y hace y la forma en la que se maneja y en la se comunica y en la que piensa, creo que lo hace un gran ser humano, ¿no? Creo que es un hombre amoroso, creo que es un hombre comprensivo, es un hombre que escucha, es un hombre que expresa. La verdad es que muchas personas carecen, ¿no? Y mucho de eso se ve reflejado en lo que él alcanza a observar en los perros, ¿no? Y que él comentaba que su abuelo fue quien le enseñó, pero como que él viene con esta capacidad nata. Yo lo entiendo, digo, a lo mejor hay varias personas que vean esto y que no lo entiendan. Él platicaba que cuando Daddy, que era su perro, Pitbull, se le murió, él entró en una crisis depresiva muy fuerte, ¿no? Entonces en ese tipo de cositas, en ese tipo de detalles puedes darte cuenta de la calidad de lo que es una persona. Lo que me sorprende es un conocido que me comentaba que estaba estudiando no sé qué era, si una psicología para perros o algo así, y decía que lo que César Milán hacía estaba muy mal. Pudiéramos tener la retroalimentación de alguien que nos dijera de por qué sí lo que hacía este señor, obviamente con fundamentos, porque lo que hace César Milán no está bien, ¿no? Lo que sucede hoy, y creo que está sucediendo mucho ya con la gente de mi generación, a mí sí me molesta, ¿no? Digo, yo no lo digo con ánimos de ofender a nadie, pero yo es algo con lo que no estoy de acuerdo. De repente, como a mí me gustan mucho los perros salchichas, me aparecen muchos videos de perros salchichas, ¿no? Look at this distinguished gentleman. Look at the way he is sitting. Yes, very distinguished. I see, I see. Y entonces de repente, ya sabes, estás en TikTok ahí pendejeando y de repente te aparecen videos dice, como tú lo ves y como yo lo veo, ¿no? Y entonces aparece de fondo un audio de la sonrisa de un bebé. A mí eso no me agrada, amigos, discúlpenme. O sea, y yo no desprecio a un perro, pero un perro no es un hijo. Un perro no es un hijo. Yo creo que si tú ves a tu perro como un hijo, pues mejor ten hijos. El perro tiene su lugar especial como nuestro amigo fiel. No es un hijo. No es un hijo, es como los hombres que em, ven en su pareja, su mamá, ¿no? O no lo sé, ese tipo de cosas como que se proyectan, ¿no? Digo, probablemente esté mal, no lo sé, pero a mí es algo que me
que me incomoda, ¿no? O sea, no, un perro no es un hijo, un perro no es un hijo, un perro es una mascota. Y eso no significa que no lo ames, que no sea importante para ti, que no lo consideres un miembro de tu familia. Pero al menos para mí, contundentemente y tajantemente, un perro no es un hijo.